Bienvenidos al Taller de Cambio, un lugar para sentirte, pensarte y elegir la decisión que mereces. Hoy vamos a abordar el tema del dinero, de nuestra relación con el dinero y cómo todas nuestras experiencias hacen que los manejemos de una manera u otra. Este tema es muy bonito, especialmente porque me gusta comunicar esto a las mujeres. Ay, primeramente, soy Priscila, terapeuta de lenguaje, y estaremos hablando sobre finanzas personales, nuestra vivencia con el dinero, nuestras metidas de patas también y cómo nosotros logramos salir de deudas y tener una vida más tranquila y feliz. Mi nombre es Tairin Murillo, psicóloga, y también les voy a compartir un poco de mi experiencia en la relación con el dinero. Y es que a veces creemos que el dinero es un tema de sumar y restar, pero si fuera así, todo el mundo tendría finanzas excelentes porque sabría esto gano y no puedo gastar más de lo que gano y tiene que darme siempre algo para invertir o generar negocio. Eso es muy fácil de decir, pero vivimos en una sociedad que vive endeudada, que la gran mayoría de gente vive de apariencias muchas veces, que presumen estilos de vida que no están a su alcance. Y hoy queremos hablar qué es lo que hay detrás de esas fachadas que muchas veces construimos para los otros y para nosotros mismos. Yo les voy a contar un poco de mi historia, porque es la manera en que puedo hablarles del dinero basado en mi experiencia. En mis 20, resulta que yo me caso, saco unos préstamos para esa persona para que él saldara unas deudas a mi nombre, el préstamo a mi nombre y saco otro préstamo para ponerme un restaurante en esas épocas, hace un montón de tiempo. Y además tenía una tarjeta de crédito, un duplicado para él. Resulta que todo muy bien hasta el momento de que decidimos separarnos y yo quedo con toda la deuda. Esa deuda que yo decía que yo no podía pagar era impagable para mí en ese momento porque yo quedé sin absolutamente nada. No tenía trabajo porque mi trabajo era el restaurante que cerré, quedé en bancarrota y no tenía ni un colón, ni siquiera para comprarme un bollo de pan, un baguette. Y recuerdo que en ese momento de mi vida yo sentía que era imposible para mí lograr cancelar esas deudas y lograr todo lo que yo quería, porque era demasiado para mí en ese momento. Y me gusta contar esto porque tal vez hay muchas mujeres que están haciendo eso mismo que yo hice, sacar préstamos para su pareja o tener duplicados de tarjetas de créditos o simplemente están gastando más de lo que pueden pagar. Entonces, creo que la misión de este podcast hoy es decirle a ustedes que con un plan sí se puede llegar a cancelar esas deudas. Por ahí dicen que las malas decisiones se pagan con tiempo y con dinero, y eso es verdad porque a mí me tomó 10 años de mi vida lograr cancelar esas deudas. Y bueno, tuve que hacer un plan y una meta durante todo ese tiempo para lograrlo y tener un poco de tranquilidad. Pero ¿qué hay detrás de todo esto que le pasó a Priscila y a mí en algún momento también me pasó? Una situación casi que la Sí, misma, casi igual. casi que la misma. Y no crean, esto sucede cuando nosotros venimos de cierto tipo de familias y suelen repetirse patrones. Y de pronto nosotros venimos de una familia donde las mujeres son las que se ponen el delantal, las que se amarran la faja y las que se ponen lo que sea para salir a trabajar. Y de mucho hombre, tal vez que yo diría de alguna manera débil, que no tiene la fuerza. Y entonces uno suele imitar esos patrones sin darse cuenta, porque eso es lo que para uno es normal y para nuestro cerebro lo conocido es lo bueno. Y repetimos patrones. ¿Y cómo que yo puedo decir que fue la base de todas estas malas decisiones? Pues una historia familiar en la que hablar de dinero era malo, en el que nunca se nos dijo, en esta familia entra esta cantidad de dinero y estos son los gastos, en una familia donde yo creo que habían contrastes, gente que gastaba demasiado. De hecho, que mi papá era así, gastaba demasiado, usaba tarjetas de crédito, no tenía un presupuesto. Y por otro lado, mi mamá era más bien
la otra cara de la moneda. No quiero que me pregunten de plata, mi plata es mía, o no hay dinero. No hay dinero, como muchas palabras de limitación, muchas creencias de para mañana no va a haber. Y por otro lado, disfrutemos ahora que hay. Entonces, todos estos comportamientos, cada quien los incorpora como los interpreta y repite historias financieras que lo llevan a uno al fracaso. Sí. En el caso mío, yo para salir de deudas lo que hice fue trabajar muchísimo. Entonces yo tenía un trabajo normal, empecé en ese momento empezaba a dar terapia y aparte tenía otros negocios de ventas de cosas para poder salir de deudas. Muchas personas tienen deudas pero no quieren hacer nada diferente y la única forma de que uno salga de un patrón de consumismo es aprender a controlar gastos y a veces uno cuando llega a ese momento se da cuenta de que con los ingresos normales que usted tiene no hay otra forma de pagar, entonces toca esforzarse y trabajar más para poder pagar, pero no podemos pretender cambiar nuestras finanzas con los mismos comportamientos. Sí, bueno, yo me considero que he sido una persona como siempre fui muy ahorradora desde muy pequeña, pero a veces las malas compañías hacen que uno tome malas decisiones. En ese momento realmente yo entré en una depresión que yo le cuento, bueno, Tyren me vio. Yo bajé de peso, yo me puse se me veían los huesos, yo no tenía hambre, era una depresión pero súper profunda. Y la verdad es que el dinero sí ayuda mucho y da mucha felicidad. Y cuando uno está en un momento en que uno no tiene nada, es normal sentirse triste, deprimido. Entonces llega un momento en la vida que uno dice, ¿cómo hago yo con los recursos que yo tengo hoy para lograr salir de estas deudas? Aunque suenen exorbitantes, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer Priscila para hacer un cambio en mi vida y que yo en tanto tiempo logre pagar esas deudas? Porque yo recuerdo que yo fui muy franca conmigo misma, yo me senté sola, porque hay situaciones también que se resuelven con uno mismo. Nadie va a venir a ayudarlo a uno en esos momentos, es la verdad. Entonces yo me senté y me dije así, esto es lo que yo debo, esa es mi realidad, yo no tengo absolutamente nada, no tenía dinero y estoy sola. Pero eso es lo que sí quiero. Quiero una casa, quiero terminar de estudiar, quiero, bueno, no sé si apunté carro porque tampoco quería como tirarla muy alto en ese momento, pero sí me puse las metas que yo quería y también puse mi realidad. Esta es mi realidad y estas son mis metas. Y recuerdo que lo eché en un tarrito y lo cerré. Y desde ese momento yo empecé a trabajar en metas cada 4 meses. Cada 4 meses yo voy a pagar tanto dinero, voy a estudiar tantas materias y voy a cumplir esas metas sí o sí. Entonces básicamente yo no dormía como 3 horas, tenía como 3 trabajos, vendía cosas, hacía y hacía. Y bueno, al final dio resultados, pero si pretendemos pagar deudas con el mismo trabajo que tenemos o sin hacer nada diferente, va a ser muy complicado salir de ellas. A veces nosotros cargamos la palabra dinero con un montón de connotaciones negativas o positivas y la realidad es que el dinero no es ni positivo ni negativo. Yo no he escuchado a alguien decir, por ejemplo, es que el carro que tengo es muy malo, pero sí lo hacemos con el dinero. Y muchas de esas creencias que nosotros recibimos de pequeños, de que el dinero es malo, de que es mejor ser pobre y honrado, de que los ricos no van al cielo, carga el dinero de una connotación negativa que muchas veces nosotros de manera inconsciente hasta lo perdemos para no tener que ser malos y empezar a ver el dinero como un vehículo que en realidad da beneficios que creo yo que uno tiene que, en lugar de poseerlo, aprender a administrarlo y que la riqueza muchas veces no es solo el dinero, sino todo el montón de acontecimientos que suceden alrededor que tienen que ver más como con una prosperidad integral que involucra salud, relaciones, trabajo, realización personal. Pero el dinero es un vehículo que nos puede ayudar
alcanzar esas metas más rápido si nosotros en realidad aprendemos a manejarlo de la mejor forma y a quitarle ese peso de negativo que muchas veces tenemos interiorizado. Sí, algo que yo les quería comentar y le decía a Tyren que quería contarles es que realmente uno no debe tomar decisiones grandes cuando uno está en una situación como muy feliz o muy triste. Porque la razón por la cual yo puse ese restaurante en primer lugar fue porque yo estaba súper ilusionada de algo que ni siquiera era. A mí no me gusta cocinar, para ser honesta, no es algo que a mí me encante, pero yo sí soy muy buena o era muy buena en esos momentos en negociar, vender, y es mi área fuerte. Entonces yo me ilusioné con esta idea que no era mía, que alguien me la puso, y entonces por eso abrimos el restaurante en ese momento. Y después, cuando ya nada funcionó, tenía un carro que se le arruinaron unas cosas, entonces me fui corriendo a una compra y venta y me lo cambiaron por un Suzuki así viejísimo que no funcionaba. Después, por allá, un primo tercero me escribió que vivía en Italia y que él estaba ganando plata allá y que estaba aprendiendo el idioma, y yo dije, ay, a mí siempre me ha gustado, me encantaría hablar italiano, ¿verdad? Entonces Priscila, en su momento más triste y sin saber qué hacer, fue a vender el pichirilo que había comprado, que me habían cambiado en la compra y venta. Lo vendí y compré un tiquete a Italia por 2 meses. Yo no tenía plata, ya les había dicho, solo el tiquete. Para no cansarlos con el cuento, no me fui a ningún lado, no me fui a Italia porque ¿quién va a sobrevivir en otro país sin dinero, verdad? Y entonces realmente es importante que las decisiones que tomemos las hagamos con la cabeza fría y calculemos si lo que vamos a hacer nos va a generar beneficios o no. El tema de las finanzas es profundamente emocional. Yo descubrí hace muchísimos años que es un comportamiento que creo que ahora controlo mejor, aunque a veces se me sale, y es que cuando yo me sentía triste yo quería tapar mi tristeza comprando cosas. Y yo a veces literal me iba y compraba un montón de cosas y llegaba, y cuando ya se me pasaba la euforia de la compra me daba cuenta que lo que había comprado no me gustaba. O sea, literal, un desperdicio de dinero sin razón, sin buen juicio y sin mediar en ningún lado nuestra parte intelectual que es necesario poner sobre la mesa cada vez que tomamos decisiones de finanzas. Y muchísimas personas están súper endeudadas por temas de consumo, por cosas que al final usted muchas veces no puede ni revender para recuperar lo que gastó, y usted se hace un hueco enorme en su futuro por tomar malas decisiones. La gestión emocional en todas las áreas y especialmente en la parte financiera es demasiado importante. Muchos de nuestros gastos son impulsados muchas veces por eso, por tapar una emoción que no quiero sentir. Comprar es una adicción igual que las drogas, igual que el alcohol, igual que apostar u otras adicciones que existen, porque le generan al cuerpo picos de dopamina, y eso pues hace que queramos repetir el comportamiento y darnos cuenta de eso, reconocer que tenemos un problema en nuestras finanzas. Priscila decía ahora que hay cosas para las que uno tiene que hacer solo, y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es que nosotros tenemos que perder la vergüenza de reconocer en la situación que estamos y buscar ayuda. Y hay mucha gente profesional capacitada en temas de finanzas, pero a veces el mentor puede ser un amigo que es muy bueno en finanzas. Eso sí tienes razón. A lo que yo me refiero es que Tyren no va a venir a pagar mis deudas, ni mi mamá va a venir a pagar mis deudas, ni mi hermano. Ellos me pueden escuchar, pero la realidad de mi vida y de mis finanzas y el trabajo que yo ponga para lograr esa meta depende 100% de mí. Es verdad. Pongamos un 90%. Si usted va y busca ayuda financiera a un banco, un asesor financiero, pero si usted no tiene los recursos, bueno, hay mucha información en redes. Yo creo que el que quiere busca las formas. Y hay mucha información, mucha gente que se dedica a hablar de estos temas, mucha gente que pone consejos de cómo empezar a pagar deudas, de cómo hacer un presupuesto, de que tienen sus plantillas descargables en internet. Usted busca plantilla para presupuesto en Excel gratis y usted la puede descargar.
hay que poner mucha intencionalidad en cambiar los hábitos y en cambiar nuestra mentalidad. Dejar de vivir de la apariencia y perder el miedo a hablar de esos temas también, porque yo creo que la gente habla más fácil de sexo que de finanzas. A mí el tema del dinero me toca muchas cosas sensibles y cuando yo he estado tal vez con pareja y empieza este tema del dinero, muchas veces yo he tenido una emoción con la que he tenido que trabajar mucho, es que si yo pongo a mi disposición mi dinero, se van a aprovechar de mí y empieza a haber un juego interno en el que tal vez uno no es transparente con las personas que están alrededor con respecto a las finanzas y eso se lleva a otras áreas. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de amigos que todos quieren salir a comer a Escazú todos los fines de semana, pero mi presupuesto no da para eso y yo, para no decir a mis amigos que yo no tengo ese presupuesto, voy y paso la tarjeta de crédito, eso me hunde a mí. Sí, hay que ser muy realista con el presupuesto que uno tiene, con lo que uno puede vivir. Uno puede mentirse a uno mismo, pero mentirse a uno mismo no le va a generar a uno nada bueno. Entonces, lo que dice Tyren es muy cierto. Apuntar cuáles son sus gastos fijos, cuáles son sus gastos variables, qué permiso se puede dar este mes, qué no puede hacer este mes, y ser muy, muy honesto con la vida que usted puede vivir con el dinero que usted tiene. Y ahora en esta sociedad de consumo hay un montón de gente que tiene hipotecado su futuro. ¿Y qué es hipotecar el futuro? Es saber que los salarios suyos de aquí a 5, 10, 15 años no le pertenecen a usted, porque ya usted tiene una deuda que cada vez que a usted le ingrese ese dinero se la va a capturar porque tiene que pagar. Y construir una relación saludable con el dinero es entender que mi felicidad no depende de lo que yo gaste o lo que yo consuma. Mi felicidad depende de lo que tan satisfecha yo me sienta con mi vida, qué tanto yo trabajo para alcanzar esas metas que me llenan más el corazón que los bolsillos. En realidad hay que sentir satisfacción de lo que uno hace y es verdad, el dinero es necesario, pero para que eso adquiera significado tiene que haber una satisfacción interna que lo conecte a uno con un propósito y con una razón de ser y trabajar mucho esa parte que es más espiritual de alguna manera, ese propósito más espiritual de por qué estamos acá y qué queremos hacer y qué legado queremos dejar y a partir de eso también manejar nuestro dinero. También el tema del merecimiento, porque a veces uno no se cree merecedor de ganar. Yo ya lo había hablado en otro podcast, creo que lo mencioné, pero a veces uno cree que uno está destinado a tener el salario tal y el trabajo tal y ganar tanto y comer esto. Y yo siento que también está la parte de como desactivar algo en el cerebro, en donde uno se da cuenta que realmente uno puede tener un mejor trabajo, un mejor salario, mejores cosas, y no ser superficial, sino tener lo que como persona cada uno de nosotros necesita o con lo que uno puede vivir feliz y en paz. Para mí el dinero era, yo tenía mucho miedo a la escasez, esa es la realidad. A mí me daba demasiado miedo no tener lo básico, no tener comida, no tener para comprarme toallas sanitarias, cosas así que desde pequeñita yo tenía ese miedo, porque eso viene desde mi niñez, porque yo ya eso lo trabajé mucho y yo creo que yo ya soy una persona completamente diferente, pero el sentimiento de escasez, a no tener lo básico, a mí esa era una cosa que a mí me desequilibraba un montón. Entonces yo también tuve que trabajar mucho en mí para yo sentirme merecedora de cosas buenas y de tener mis finanzas bien y un trabajo mejor. Lo que Priscila dice, nosotros constituimos una base de creencias alrededor del dinero, alrededor de nuestra situación y desarrollamos identidades en todas las áreas y nosotros tenemos una identidad relacionada a nuestro dinero. Y yo creo que mucho tiempo mi identidad era esa, yo no merezco mucho, a mí me cuesta lograr
hacer dinero, por ejemplo, era uno que hay que esforzarse y trabajar muchísimo y durísimo y dar 3 o 4 veces más de lo que da una persona normal para poder llegar a hacer algo más. Mucha creencia de sobreesfuerzo, de exceso de trabajo y de autosacrificio para obtener dinero. Por ejemplo, era una de las bases de mis creencias acerca del dinero. Y yo he tenido que aprender que hay cosas que hasta pueden llegar simple y sencillamente porque Dios y la vida se las quiere regalar a uno, que a veces no es necesario esforzarse tantísimo, sino ser más inteligente en la forma en que uno trabaja y escoger también en qué uno trabaja, porque no es lo mismo obligarse a ir a hacer un trabajo que a mí me parece espantoso y es doloroso y me causa estrés, a estar uno desarrollándose en un área que sí me gusta y que más bien hacer eso me llena de energía y me motiva a hacer más cosas con respecto a esa área. Trabajar mucho esa satisfacción personal en el tema de la gestión del dinero y de la producción del dinero y entender que uno tiene la capacidad de hacer muchas cosas y de generar riqueza. Y la riqueza, quitarle esa connotación negativa, porque cuando usted tiene, yo le decía un día de estos a una persona que hay gente que tiene mucho dinero y pierde la paz por cuidar el dinero, pero hay gente que tiene tan poco que también pierde la paz por no tener ni para lo esencial. Entonces entender que el dinero al final es un vehículo que uno utiliza para tener una vida de calidad, para ayudar a los otros, para poder ser generoso. Creo que el que tiene creencias saludables acerca del dinero tiene la libertad de ser generoso y de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, solo por el simple hecho de querer hacerlo y empezar a trabajar todo ese esquema de creencias que hacen que yo cargue en comportamientos negativos acerca de las finanzas, en el Sí, manejo. y algo que a mí me gustaría mencionar es que la realidad que tenemos hoy no nos define para el resto de la vida. Entonces, si en este momento usted está pasando una situación financiera difícil, que solo usted sabe lo difícil que es para usted o su familia, que realmente que este no es su fin y que su futuro puede ser muy diferente, que el trabajo que usted tiene hoy tampoco va a ser el que va a tener para el resto de su vida, sino que realmente a mí sí me gustaría dejar el mensaje de que sí se puede salir de deudas, sí se puede empezar a tener una vida financieramente más saludable y que simplemente es empezar a hacer algunos cambios para poder construir la vida que ustedes realmente necesitan. Y los cambios siempre, cuando uno empieza a cambiar algo, por ejemplo, si usted quiere ir al gimnasio, nosotras que empezamos el lunes, que empezamos el gimnasio el lunes y sabemos que tenemos cierta cantidad de kilos de más y nosotras decimos, en un mes voy a bajar los 15 kilos que tengo de más, la realidad es que eso no va a suceder. ¿Y qué va a pasar cuando no suceda? Que nos vamos a desanimar. Pero si el objetivo es realista, si usted de verdad es honesto consigo mismo, si es persistente y perseverante en esa conducta y en ese comportamiento positivo por el suficiente tiempo, usted está construyendo un futuro muy distinto a tal vez su realidad actual que hablaba Priscila, porque esta realidad la construimos ayer. Entonces mañana, a partir de hoy, podemos empezar a construir una realidad que sea unas finanzas saludables, que yo pueda gestionarlas desde la libertad, desde la abundancia, desde el merecimiento y que los cambios pueden ser súper básicos. Empezar a tener un presupuesto personal, si hay deudas, hay una técnica que se llama bola de nieve y que la pueden buscar en internet, hay plantillas para gestionar pago de deudas con bola de nieve, que básicamente consiste en ordenar mis deudas, pagar la más pequeña, amortizando un poco más a esa deuda y cuando se libera esa deuda, ese monto que liberé, se lo pongo a la segunda deuda en orden. Y de esta manera se va generando una bola de nieve de pagos que en algún momento elimina todas las deudas que yo tengo. Y pueden buscar plantillas o videos específicos sobre ese tema, un presupuesto realista de todas las cosas, de los gastos que tengo, un buen control de gastos. El control de gastos es ser consciente en dónde estoy gastando mi dinero.
Tengo una amiga que da cursos de finanzas y en sus cursos siempre se habla del control de gastos, porque uno los ingresos no los tiene seguros, pero los gastos sí. Entonces usted hoy tiene un trabajo y tiene un negocio y tiene unas entradas y unos ingresos y usted cree que eso siempre va a ser así, pero puede ser que no. Sin embargo, la luz, el agua, el pago del alquiler o el pago de hipoteca, la colegiatura, los pasajes y todos sus gastos van a seguir llegando, tenga usted o no tenga ingresos. Y eso es algo en lo que uno tiene que planificar para que si en algún momento la situación cambia, usted haya sido como las hormiguitas que guardan para el invierno, usted también haya guardado de sus ingresos para hacerle frente a situaciones improvistas. Sí, a veces las personas creen que deben de ahorrar 100,000, 200,000 para en serio ahorrar y a veces es mejor ahorrar lo que usted pueda, 10,000, 20,000, 5,000, 2,000, lo que usted pueda ahorrar y que sea constante, que cuando usted se dé cuenta va a tener más dinero que aquellos que no han ahorrado nunca. Y para cerrar, recordar que los pequeños cambios construyen realidades increíbles, reforzar qué elementos podemos trabajar para poder tener unas finanzas personales, trabajar número 1 en mis creencias, en mi creencia de merecimiento, en la postergación de la gratificación instantánea, dejar de querer hacer todo ya, aprender a esperar los momentos en realidad donde sí se tiene el presupuesto para realizar un gasto, entender que los gastos son mensuales, se presupuestan y se controlan, y sobre todo que nuestra realidad, la que estamos viviendo hoy, no es definitiva. Hoy podemos empezar con cambios a construir el futuro que deseamos. No tomen decisiones cuando sus emociones estén inestables. Si está muy feliz o muy triste, mejor consúltelo con la almohada. La situación actual de hoy no nos define el futuro y tengan presente que todos podemos salir de deudas y todos podemos construir un futuro mejor. Gracias por habernos acompañado en este episodio del Taller del Cambio.